y hoy estamos de manteles largos, tenemos un gran invitado, un gran amigo y un excelente periodista de investigación. Lo conocí hace muchísimos años y tengo el privilegio de presentarles a Juan Vélez Díaz, y quisiera yo presentarlo como se debe. El querido amigo Juan Vélez Díaz es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la UNAM, reportero desde 1993 en el periódico El Norte y parte del equipo fundador de Reforma en 1993. En el año 2000 estuvo en Milenio, fue Premio Nacional de Periodismo en el 2002 en Crónica por la investigación Secretos de una tragedia militar, publicado en Proceso. Es tallerista de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y miembro del Global Investigative Journalist Network. Es becario de la UNESCO en Budapest, Hungría, y diplomado en Relaciones Estados Unidos, México y Canadá por el CISAN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de los textos de su autoría se han publicado en 5 antologías. Asimismo, es autor de 2 libros de investigación sobre las Fuerzas Armadas. El primero de ellos es El General sin Memoria, el cual es una crónica de los silencios del Ejército Mexicano y que fue publicado por la editorial Debate en el año 2010. Y Jinetes de Tlatelolco es un retrato del general Marcelino García Barragán y otros retratos del Ejército Mexicano, publicado por Proceso en el año 2017. Actualmente es director regional de la organización de la OEM en Sinaloa. Mi querido Juan, ya sabes, aquí no hice una presentación tan debida como se merece, pero te saludo, mi querido Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado César. Qué gusto acompañarte en tu espacio. Ya había escuchado por ahí, había visto en las plataformas que tienes tu espacio en YouTube. Bienvenido, gracias, y pues gracias por la invitación. Al contrario, Juan, fíjate, me gustaría que la gente supiera un poquito cómo nos conocimos tú y yo en aquel lejano 1997, para que la gente lo pueda ubicar. El buen Juan Vélez Díaz trabajaba en aquel momento para el periódico Reforma. Gracias a Dios ha mejorado, ¿no? En cuanto al cambio de línea editorial que tuvo Reforma hace algunos años, y él fue de las primeras personas que realizó una investigación y una entrevista cuando se da a cabo la detención de mi señor padre en febrero de 1997. Y a Juan Vélez Díaz le toca, después de que fui secuestrado por personal militar, ir y realizarme una entrevista en casa de mi abuela, no sé si lo recuerdo, mi querido Juan, y a partir de ese momento nos conocimos, empezamos a tener contacto, y él hasta el último día en que mi padre estuvo vivo, siguió realizando las investigaciones para seguir cubriendo la nota. ¿Recuerdas todo eso, mi querido Juan? Claro que sí, mi estimado César, y bueno, haces la acotación respecto a la empresa periodística donde comenzamos nuestra carrera en Monterrey y que en el año 93 debutó como Reforma allá en la Ciudad de México. Para nuestro auditorio, Reforma ha tenido distintos ciclos periodísticos. No es el periódico de hoy día, no era el periódico que hoy es. Muchas personas que comenzamos nuestra carrera lo hicimos ahí, marcamos una generación en el 93, 94, quienes comenzamos en ese periódico, por el tipo de libertad y de textos y de información que teníamos, la libertad, valga la redundancia, de publicar, ¿no? Tuvimos libre acceso a muchísimas cosas. Como una redacción muy joven, formamos una generación que, no lo digo yo, está en los libros ya de comunicación y de periodismo. Formamos una generación que cambió la prensa escrita en México, ¿no? El tema es de que al tiempo, pues yo salí de ahí y sí, un año antes de salir de ese periódico, pues comencé a darle seguimiento al caso del general Gutiérrez Rebollo, y que, pues bueno, entre las entrevistas, muy bien como menciona César, en ese momento, pues casi corriendo detrás de la información, y siempre, pues bueno, con los ojos encima, ¿no? De muchísimos pues lectores, de las audiencias que seguían con interés lo que estaba ocurriendo alrededor del caso Gutiérrez Rebollo. Y es una historia, como tú, nadie mejor lo sabes, es una historia todavía inconclusa. No tenemos todavía el epílogo, el cual se está escribiendo,
Pero sí, ciertamente, César, desde ese momento que nos conocimos y que hemos trabado pues, una amistad y sobre todo pues una comunicación que ha fluido por los intereses en común que tenemos sobre la agenda de seguridad de Fuerzas Armadas en nuestro país, ¿no? Así es, mi querido Juan. Y fíjate, yo a la gente los invito a que tengan la oportunidad de leer tus libros. Yo soy un gran fan, incluso yo te he insistido mucho que ya tienes que escribir otro libro, que desde que te volviste fifí, ¿no? Ya cuesta trabajo el que tengas el tiempo para deleitarnos. A mí los dos libros me fascinan. El General sin Memoria, que habla de este general que es el Popeye, que se los juro que se van a enamorar del personaje como tal, porque tienes aparte una narrativa crónica muy, muy sabrosa, muy buena, que incluso me desespero porque quiero terminar de leer el libro y cuando lo termino de leer me dan ganas de volver a iniciarlo. La verdad es que a mí el General sin Memoria me fascinó. Y Jinetes de Tlatelolco se me hizo no solo interesante, sino que me llamó la atención toda la información que publicas, que a lo mejor la gente no conocía, y que viene a dar incluso un punto de vista distinto al que muchos pudieron haber tenido. Yo a lo mejor por mi cercanía con las Fuerzas Armadas podía coincidir con ciertos puntos de vista, pero tú en ese periodismo de investigación lo realizas de forma tan directa, tan clara, tan sencilla, que aparte de ser libros que hablan de lo que pasa en la historia, es como si fuera una novela que te va enamorando conforme van pasando los capítulos y que necesitas saber qué es lo que continúa. Y esa es la parte que me gustaría invitar a la gente, que he recomendado tus libros varias veces, mi querido Juan, y que pues, nos platiques un poquito de esos bebés y cómo te tardaste en poderlos llevar a cabo, ¿no? Bueno, el primero que mencionas, el General sin Memoria, que es la historia del general finado, Salvador Rangel Medina, general de división. El pretexto es el personaje. En realidad, se trata de una historia no contada hasta ese momento del ejército, por eso el subtítulo, Los silencios del ejército mexicano, a partir de un oficial que es de los primeros que se formaron en el colegio militar, en el ejército profesional que vino tras el triunfo de los generales en la revolución del Grupo Sonora y que dieron pie al nuevo Estado mexicano, el Estado postrevolucionario. Dos de las instituciones que se crean a partir de la instalación de la presidencia de la República es uno, el ejército, y otro, el partido oficial. Y bueno, en esto de la creación del ejército mexicano, pues había muchas cosas académicas, había poco trabajo periodístico, sí, era un trabajo publicado hasta antes del 2010, que era mucho para las aulas, los cubículos, para los especialistas, y yo sentía que había una carencia, un vacío respecto al gran público, o sea, al lector en general, ¿no? Decirle cómo es ese ejército que desfilaba cada 16 de septiembre, cómo es esos hombres de uniforme que cada 19 de febrero le juran lealtad al presidente de la República, cómo es esos militares que se llenan de medallas y de honores cada 20 de noviembre, el día de los ascensos. Y pues, me pareció interesante que la figura de Salvador Rangel Medina, quien es el General sin Memoria, el que da título a este libro, me servía para ilustrar 60 años de historia, casi más de medio siglo, ¿no? Él, a través de su vida, hecha en las trincheras, hecha en el campo, un hombre de pueblo, un hombre que era de San Luis Potosí, tuvo la oportunidad de estudiar en la secundaria, que para esos años, los años 30, era pues ya algo, ¿no? E ir al colegio militar, ¿no? Formar parte de una generación, de una antigüedad, de una camada de militares que dieron forma al ejército mexicano en las siguientes décadas, ¿no? Él es contemporáneo de varios de los grandes militares que ayudaron a conformar lo que hoy es la institución, y él precisamente a través de su carrera, pues tuvo varios episodios que sirven para explicar lo que ocurrió en México en los últimos 30 años, ¿no? Los últimos 40 años. Él es un personaje clave para entender la guerra sucia en México, ahora que esta semana el presidente de la República, López Obrador, dio a conocer la instalación de la Comisión de la Verdad para los crímenes cometidos durante la guerra sucia en los años 70, principios de los 80. Este testimonio de General Rangel Medina es clave para entender ese periodo de nuestra historia reciente, ¿no? También Rangel Medina nos ayuda a entender lo que fue el primer choque
entre el poder civil y el poder militar, ¿no? Ahí ligo mucho lo que vino a ser dos periodos fundamentales en los años recientes. El primero, el año 2001, cuando con la presidencia de Vicente Fox se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, que por ley se empieza a dar esta política de apertura y de acceso a la información. Y dos, la desclasificación de los archivos, el viejo régimen, el antiguo régimen priista y sus sótanos, que es la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Todos estos archivos que por decreto presidencial en el año 2001 se van a Lecumberri, al palacio que alberga el Archivo General de la Nación, pues son dos de las herramientas que yo utilicé para dar pie a este primer libro, ¿sí? Y bueno, César, ahí tú que eres de los especialistas, que todos los días estás en tribunales militares, no sé, tendrás tu opinión respecto a el método y la bibliografía y los documentos que dan pie, que soportan esta investigación, ¿no?